buenos días a todos, ya tardes, que cayó la mitad, entonces como que es muy difícil. Bueno, nuestra charla es desarrollo de videojuegos indie en Latinoamérica. Entonces vamos a hablar de cómo nosotros volvimos indie developers, pero también qué está pasando en otros países. En la mañana, a los que pudieron asistir, pudieron ver que vinieron de México un juego como Naji Social acá, que hable de su experiencia y lo difícil que es hacer realmente un juego indie. Entonces, vamos a dar inicio. Creo que una gran responsabilidad después de este super panel que acabamos de ver, de estos elders. Sí, aparece la señal y es como, siguen después. Sí, los duros de los creadores prácticamente de la industria de videojuegos en Colombia. Yo creo que en esta charla vamos a ver algo un poco diferente, porque el contexto en el que Mauro y yo comenzamos a construir los juegos fue muy distinto, ¿cierto? Estamos hablando, yo creo que casi 10 o 15 años después, donde el mundo era diferente. Habían diferentes, como lo mencionaban ellos, hay diferentes herramientas, diferentes comunidades, un contexto distinto y un sueño distinto, porque si bien no hay una brecha generacional tan grande entre ellos y nosotros, digamos, espero que no nacimos con el Nintendo, Super Nintendo, queriendo hacer nuestros juegos, pero yo creo que el sueño indie fue algo que nosotros mucho más cerca a Mauro y a mí, digamos después del 2010, 2015, que surge todo este tema indie, un poquito antes. Y bueno, yo creo que la idea es compartir un poco cómo lo hemos hecho y cómo creemos, o algunas ideas que tenemos que podrían ser útiles para que alguien que emprenda el desarrollo de videojuegos por el lado indie, que es muy diferente al lado empresarial como tan estructurado, pueda realizar. Vamos a iniciar con la base. Esta sí la pongo yo de inicio. La base para Mauricio Betancourt en el diseño de videojuegos es crear recuerdos. Pongo estos niños porque me parece que cuando éramos pequeños a veces vivíamos alguna experiencia en una finca con nuestros padres, íbamos a un sitio nuevo, visitábamos, no sé, el Amazonas o Cartagena, y esos recuerdos nos llegan a la mente cada vez que pensamos en nuestra niñez. ¿Listo? Y hay otros que luego los videojuegos empezaron a crear esos recuerdos. Y yo, por ejemplo, nunca olvidaré, y haré el spoiler más grande, cuando Chrono muere en Chrono Trigger y yo era como, eso nunca había pasado en un videojuego. O cuando Kefka destruye el mundo en Final Fantasy VI y eso para mí era como, oh Dios, ¿qué está sucediendo? Me marcaron totalmente y me llevaron a decir, yo quiero hacer sentir a las personas, quiero comunicar algo como estos genios lo hicieron con sus juegos hace mí. ¿Listo? No sé. Entonces, voy a hablar de mí, quién soy Mauricio Betancourt, director creativo en Indie Level Studio. Soy un loco por los videojuegos. Creo que muchos de ustedes, si me conocen, saben que yo estoy en todo. A mí cada vez que me dicen vaya para un lado, yo voy para allá. Me encanta esta industria, amo esta industria con todo mi corazón. Todos los días pienso en videojuegos, mi esposa sufre eso constantemente. Yo empecé enfocándome en ser un programador. O sea, yo dije, voy a ser el mejor programador que pueda ser para volverme valioso en mi empresa, poder aprender, y por eso me tocó mucho cuando Eibar hablaba de cómo Marvel se creó después de que el equipo de Marvel estuvo en Efecto Studio. A mí me pasó lo mismo, yo estuve en varios estudios y su formación y todo el sufrimiento que vi me llevaron a una sola parte, y es, si ya soy el desarrollador que soy, mi siguiente paso es si soy capaz de ser un emprendedor. Entonces cofundé con otros dos socios Indie Level Studio, y durante 15 años dije, yo todavía no me siento capaz de hacer un juego del nivel que tienen los otros estudios, necesito aprender mucho más. Y entonces empecé a hacer videojuegos educativos, videojuegos de Warhammer, videojuegos para empresas, porque si era capaz de hacer divertir a personas que eran cero afines a videojuegos, podía hacerlo ya con mucha más facilidad en la industria del entretenimiento. Y eso me llevó, después de 15 años, a poder sacar
por fin una IP que es Logic Cubes, que la pueden encontrar en Steam, que ha ganado premios, que le ha ido bien y que me han demostrado que por fin tengo el talento para poder seguir creando propiedades intelectuales y poder comunicar con mi talento los juegos que siempre me he imaginado. Sí, yo creo que es importante lo que cuenta Mauro porque no es excluyente, ¿cierto? Lo que compartían ahorita las personas en el panel acerca de uno coger experiencia trabajando en otros estudios ya establecidos que ya la han sufrido, no es excluyente con desarrollar un videojuego indie. Muchas veces por la escala del videojuego indie, digamos que uno podría engañarse, podría decir, no, es que yo en realidad quiero hacer un juego pequeño, no necesito adquirir tantos conocimientos, digamos, porque es pequeño en escala de producción. Entonces, creo que igual, ya vamos a ver que hay muchos tipos de juegos indie en lo que vamos a discutir. Todas esas experiencias que adquiera uno en otra empresa siguen siendo súper valiosas. Bueno, yo me llamo Santiago Zapata, soy un desarrollador indie de videojuegos. He creado bastantes juegos, soy muy apasionado por continuamente crear nuevos juegos, participar en Game Jams. Este año creo que he hecho como 6 jueguitos al menos, pequeños, ¿cierto? Discutíamos ayer que cada juego no tiene que ser un éxito comercial. Un juego le puede dejar a uno pequeñas enseñanzas que puede aplicar después en otros proyectos. Y creo que es un poco lo que hago. Estar creando constantemente, ideando, experimentando, validando, creo que lo que vamos a ver ahorita como en las recomendaciones que tenemos. Y siempre intentando, y creo que es algo que sí me diferencia un poco, finalizar los juegos. Que no quede como en una idea medio hecha en el aire, sino un juego completo, así sea pequeño. Es una habilidad que es bastante útil para no construir ya juegos más grandes como yo. Soy el fundador de Slasher Interactive. Hemos publicado 2 juegos, bueno, un juego y medio en Steam, se podría decir, porque tenemos Anaya Roguelike, que es un roguelike tradicional que ya está desde el 2018. Y tenemos también Nova Mundi. Nova Mundi está en Early Access, en acceso anticipado, y lo estamos sacando este año pues ya el release completo. Aparte de eso, estamos desarrollando en Slashware otros 2 proyectos muy experimentales y muy poco convencionales, diría yo, que son Emerald Woods, que es un simulador digamos, de granja con elementos de supervivencia y roguelike, y Fórmula Pro, que es un show, ni siquiera es un videojuego, es carreras de carritos que la idea es que cada fin de semana se cree un episodio nuevo que ni siquiera nosotros como desarrolladores sabemos qué es lo que va a pasar. Un generador de historias, se podría decir. Soy un fan de la generación procedimental sana y hago la diferencia porque estamos en este tiempo de la AI, ¿cierto? La inteligencia artificial, y se mezclan mucho las cosas, ¿cierto? Porque, digamos, con todo el tema hoy en día de generación de imágenes, hasta de videos son técnicas distintas, ¿cierto? Digamos que es un poco diferente lo que yo hago porque es más, menos machine learning, menos datos masivos, sets de datos masivos y más replicar procesos para hacer algo en el computador. Y ya había dicho que soy adicto a los game jams, de ahí vienen tantos juegos básicamente, y me muevo mucho en la comunidad de los roguelike, estos tipos de juegos que también tienen la generación procedimental muy arraigada. Todo lo pueden encontrar en Slash.net por si quieren ver un poco de mi trabajo. Y bueno, ¿qué es un juego indie? Creo que como la idea es hablar de juegos indie, lo que hemos hecho juegos indie en Sudamérica, que es un juego indie, perdón, tiene sentido saber qué es un juego indie y por qué hacerlos. Es algo bastante personal, ya vamos a ver que hay ciertas controversias a lo largo del tiempo. Mauro, ¿qué es un juego indie? Una definición definitiva. Ojalá. Este concepto ha salido desde hace muchos años. Indie se supone que significa independiente. Para Mauricio Betancourt, los juegos indies son juegos que hacen un grupo de personas muy pequeño, que no supere más de las 10 personas. Para mí eso es un juego indie.
Y rescato mucho, por ejemplo, juegos como lo hizo Hollow Knight, que puso la vara muy en alto en los Metroidvania, que es la identidad y el género con el cual yo me identifico, a pesar de que he jugado muchos RPGs y puzzle, creo que eso me ha llevado a ser un game designer de ese tipo de juegos. Pero literalmente es equipos pequeños que no tienen plata, tienen que buscar plata. Y ese es mi concepto. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer juegos indie en vez de hacer un juego que tenga digamos, una vida más comercial? Sí. Yo siento que los indies le dan más personalidad a toda la industria de videojuegos. Puesto que ya digamos la industria de videojuegos con Nintendo, EA y las grandes empresas han venido dejando como unas características y han venido creando los géneros. Pero los indies vienen a coger ese género y romperlo y hacerle alguna otra modificación y hasta nacen nuevos géneros gracias a lo que pueden hacer estos pequeños equipos. Y siento que a veces hasta revive historias de juegos o de momentos que vivimos en otras generaciones y vuelven y los traen de nuevo al oro. Reviven estilos gráficos también que pensamos que se habían desaparecido y le dan mucha diversidad a la industria como tal como existe. Yo aquí quería mostrarles, cuando empezamos a hacer la diapositiva de la charla, Santi y yo, queríamos hablar de juegos indies que queríamos hacer, que nos gustaron mucho, pero que luego fracasaron brutalmente. Yo hablo de Where is My Daughter, es demasiado charro este juego, nació en una jam, de paso el nombre me parecía súper gracioso. Cuenta la historia de un vampiro que es Cain y cómo a través de la historia, pues él al ser eterno se roba las princesas de los diferentes imperios. Aquí muestra un poco del juego, es un juego de sigilo y el propósito del juego era muy simple, muy sencillo. Tenías que llevar a Cain hacia la princesa, hipnotizarla y devolverte al portal donde volvías a tu castillo. La única cosa es que no lo podían ver, porque Cain, al haber hipnotizado a la princesa, pues perdía todas sus facultades de vampiro poderosas y lo único que podía hacer era tratar de guiar a la chica, que como era zombie, pues era más, le dificultaba mucho lo que era todo el stealth, pues todo el sistema de esconderse y bueno. Maduro, ¿por qué hiciste este juego? No sé, yo había terminado el Metal Gear Phantom Pain y dije, hey, yo quiero hacer un juego de sigilo y intenté algo nuevo. Me fui contento allí, sí, recuerdo haber dicho a mi esposa, no, vamos a llevar Where is My Daughter, eso vamos a cerrar un deal super, eso, mejor dicho, Microsoft nos va a pagar. Fuimos y lo llevamos a todos lados, todo el mundo no le gustaba el arte, la mecánica no le gustaba, lo encontraron sexista, no, mejor dicho, tuve más problemas con él. Al final dije como, esta idea hay que dejarla morir, pero fue un juego que fue interesante y me gustó la mecánica que se construyó. Sí, yo creo que muchas veces ¿cómo se llama? El crisol, no sé, como el punto donde muchos vamos con una idea, todos contentos, a buscar nuestro sueño y nos aterrizan a la realidad. Sí, se da cuenta uno que le falta mucho por recorrer lo que acaba de decir aquí Mauro. Sí, yo creo que ¿por qué hacemos juegos indie? Porque debe haber una razón. Obviamente uno debe buscar un éxito comercial para poder, digamos, sobrevivir. Pero son juegos que muchas veces el mercado no los va a aceptar. Digamos, un inversionista son muy riesgosos. Y si tú los quieres hacer, pues es la manera de hacerlo, ¿cierto? Porque, como vamos a ver más adelante, creo que es una de las cosas que definen indie para mí, y es esa libertad creativa. Este es otro juego mío que tengo, este es mucho más reciente, y no digamos que es un fracaso comercial, no lo considero así, es más una apuesta abierta. Este es un juego que en estos momentos es gratis, y que le hemos invertido bastante tiempo. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista de PIG, va a decir, bueno, ¿cómo así? Estás gastando, y el juego es gratuito. Y eso no lo va a aceptar normalmente un publisher, ¿cierto? Va a decir, pero vení, esto no es rentable, ¿qué estás buscando? Y por ejemplo, Emerald Woods es un juego que es una apuesta a largo plazo, mía,
estoy siguiendo, digamos, los pasos de un tipo de desarrolladores indie, digamos, que se enfocan más en crear una comunidad, en crear como algo alrededor del juego que genere las emociones. Estoy reduciendo las barreras de entrada porque hoy en día, pues, para los jugadores hasta $1 es caro para pagar por un juego. Entonces, bueno, al menos gratis es cero la barrera de entrada. Y pensando más en el futuro, Emerald es un juego que mezcla conceptos de diferentes juegos y vamos detrás de ser el Dwarf Fortress o el Case of Code de Colombia. Son juegos que tienen un nicho muy pequeño, pero que son gente muy apasionada por él y que eventualmente son éxitos comerciales, ¿cierto? Digamos que no se descarta lo uno de lo otro, pero es un riesgo inherente que quizá no esté en otro tipo de juegos. Y aquí vuelvo a hacernos la pregunta entonces, si funciona esto, ¿qué es un juego indie? En la pantalla está Dave the Diver, recientemente digamos que fue considerado por un jurado como un juego indie. Y entra la pregunta, Mauro tenía la idea de que el juego indie era hecho por un equipo de 10 personas o menos personas. Este es un juego que fue, digamos, fundado no, que le dieron los fondos, una empresa gigantesca de millones de dólares y generó mucha controversia, como venga, eso va en contra, por ejemplo, de lo que dice aquí Mauro, ¿cierto? Entonces la gente empezó a preguntarse, pero entonces, ¿qué es indie? ¿Por qué lo consideran indie? Muchos decían, ¿es la estética? ¿O es el feeling indie? Y yo creo que mi opinión al respecto, porque como decía Mauro, es una opinión muy personal, ser indie es cuando el director creativo del juego tiene toda la libertad para decidir qué hacer con el juego, con la plata. Lo que es súper riesgoso, ¿cierto? Si cualquier persona, en cualquier estudio va a decir esto, uy, no, ¿cómo le van a dar la plata a ese loco? ¿Cierto? Porque es la persona menos indicada para darle la plata, el que está soñando, el que está jugando, digamos, evolucionando. Y bueno, obviamente se gana la experiencia a lo largo del tiempo en cómo hacer buen uso de los recursos y hasta dónde puede llegar uno. Pero sí, yo creo que es algo que es una diferencia en un estudio indie. No tanto el tamaño. Yo creo que uno puede ser indie, si me dan $1 millón, me dicen haga usted lo que quiera, yo sigo considerándome indie, así puedo contratar a 30 personas, pero si me dicen, vamos nosotros a definir ciertos aspectos del juego porque tiene que ser mercadeable y tenemos que incluir esto para ajustarnos a cierto mercado y eso va a comprometer un poquito la visión del juego, es donde para mí se hace un poco difícil. Ahora, hay un problema muy grande con este tema y es, igual se necesitan recursos para poder hacer el juego, ¿cierto? Porque de ahí viene el compromiso, si no se necesitan recursos, pues no hay problema. Uno hace el juego, tiene la gente y lo hace, pero yo creo que el conflicto del indie y el crecimiento de la empresa viene muchas veces de que necesitamos dinero para poder financiar estos juegos que pueden ser bastante caros. ¿Qué opina Mauro de este tema? Yo pienso que ese otro juego sí no merecía estar ahí por todos lados, porque el hecho de que estemos hablando de financiación y que ellos no necesiten eso, para mí ya rompe lo que es un indie, lo que realmente significa esa aventura de hacer juegos, pero también sufrir con el presupuesto, saber que no tengo el dinero y toca ser recursivo. Pero yo recuerdo un game designer muy duro de Shovel Knight, que el man no tenía plata, ya el juego estaba casi terminado y había un problema de diseño. Y normalmente un game designer junior pues siempre agrega una nueva mecánica o trata de eso, nunca coge los recursos. Entonces este game designer muy pro, yo le digo, no, venga, vamos a hacer que el sistema de grabado funcione de esta forma para que si tenemos un jugador novato pueda disfrutar de esto, pero si tenemos un jugador que es muy bueno, también pueda disfrutar de la misma mecánica. El hecho de ver cómo pensó con los pocos recursos que tenía para resolver un problema de diseño lleva a que ya tienes que tienes que ahorrar un montón de código, y para mí eso ya representa lo que es la aventura de ser un indie developer. Viendo al otro equipo que literalmente pusieron un loco, sí, pero tiene plata infinita y puede hacer lo que le dé la gana, pues sí está pues ya la tiene mucho más fácil. Y aquí hablando pues de las cosas de financiación es lo que nos vamos a encontrar y a sufrir constantemente. En Colombia hacer un crowdfunding es muy duro, casi que yo creo que nadie ha hecho o ha logrado coronar algo de esto. Es bueno conocer
lo que hizo, digamos, la gente de Knights of Shadow y otros de Chile y varias personas que han logrado correr eso y que ojalá en Colombia podamos tener esa oportunidad de montar nuestros juegos, sobre todo en el crowdfunding. Hablo de juegos, por ejemplo, Metroidvania o juegos puzzle, o juegos que no son tan fáciles de conseguir un publisher. Esta es una gran apuesta donde uno sí puede realmente conseguir el presupuesto que necesita para completar el juego. Sí, yo creo que hay muchos temas de regulación todavía en Colombia que son muy cerrados y que no dejan que ese tipo de cosas funcionen. Kickstarter, hasta donde sé, a no ser que haya cambiado el último año, no funciona en Colombia. Tú no puedes crear una campaña de Kickstarter y recibir los fondos transferidos a tu cuenta de Colombia. Entonces son cosas que limitan un poquito. PayPal todavía es que ni siquiera ya no está Kickstarter. Si tú quisieras hacer el crowdfunding tú mismo en tu página web con un botoncito de PayPal para ir recogiendo de a $1, no puedes, es muy difícil traer la plata a Colombia. Hay algunas alternativas, lo que sea, pero tienen 1000 problemas, 1000 límites que te van a poner allí a poder que saques $10.000, $20.000, $50.000, pero ¿de dónde viene? Ah, no, es que es una campaña de crowdfunding. No, eso, claro, hay un montón de desconocimientos, hay un montón de falta de estructura de muchas cosas. Entonces son algunos retos, que es una de las cosas que vamos a ver ahorita, en los retos que podemos tener al hacer en Latinoamérica algunas cosas. Hay otras fuentes de financiación, lo mencionaban también ahorita en el panel, los publishers. Ese es el sueño de uno de que no, yo jugué Overcooked de 2017 y definitivamente me tiene que publicar ellos, yo tengo esta idea, me van a hacer caso, voy ya y me dicen, ¿usted quién es? No es un arriesgado, no te vamos a dar plata, ¿cierto? Entonces, lo decían ahorita en el panel, muy difícil que la primera vez te financie un publisher. Aquí tenemos publisher indie, que digamos que es un poquito más arriesgado, ¿cierto? No es un publisher tradicional, no es un Nintendo, aunque Nintendo bueno, tiene un tema de indie reciente que es como un híbrido extraño. Y van a estar un poquito más sintonizados con este tipo de riesgos, ¿cierto? Porque también son oportunidades grandes. Pero igual no te van a hacer caso normalmente a tu primer intento si no has construido algo propio. Entonces puede ser un reto. Yo ahí recalco mucho para los que se vayan a acercar con publishers que tienes que tener un equipo muy fuerte y sólido para desarrollarlo, que puedan probar que con el dinero que están viendo sí puedan realmente hacer el juego. Tienen que evaluar también ustedes a qué publisher le van a acudir, porque a veces he visto gente que va allí y otros eventos y van a la loca y hablemos con todos los publishers. Y la verdad es que uno se tiene que sentar. Tuvimos una charla de Sara, una de la CEO de nuestro estudio, donde ella especificaba pues como el Me Too Match, realmente tomarte el tiempo de revisar quiénes hacen match contigo. Porque a veces eso de lanzarse hacia la loca es muy duro. Y de paso es bueno tener una experiencia previa, haber publicado en Steam, haber tenido algunos juegos previos, porque eso va a ayudar a que el publisher sienta más confianza de realmente financiar el juego. Traten de buscar. A nosotros pasó con uno de nuestros juegos, fuimos donde 15-20 y que nota, nos gusta la mecánica, la narrativa, todo eso, sí, pero no tiene arte único. Entonces eso de estar también copiando artes y no tener una identidad propia de ustedes como estudio o como equipo, les va a llevar a que siempre los vayan a rechazar. Eso nos lleva a nosotros a replantearnos totalmente y toda la plata que habíamos invertido en el arte se fue para el carajo, tocaba volver otra vez a rehacer todo desde cero. Entonces les cuento todo eso para que vayan contemplando los no, qué hacer cuando reciben esos no. Bueno, y aquí hay otra contradicción, ¿cierto? Mauro ahorita decía el tamaño del equipo determina si es indie o no. Para muchas personas el hecho de tener o no un publisher ya de entrada dice es indie o no, por lo cual indie publisher sería una contradicción, ¿cierto? Ya no sos indie, ya hay alguien que te está ahí poniendo la plata y la plata no es gratis nunca, ¿cierto? Si te están poniendo la plata es porque te van a pedir algo a cambio. Si son desconocidos, pues digamos que si alguien quiere darle plata a Kojima, pues se la da, ¿cierto? Pero si es uno, entonces bueno. Entonces entran estas empresas que en teoría lo que prometen es que te van a permitir mantener una libertad, ¿cierto? Una libertad creativa. Nuevamente para mí lo más importante es libertad creativa. Hay más fuentes de financiación, fondos, concursos,
no, también, no es una sola, ¿cierto? Uno debe buscar fondos por donde los pueda conseguir. En el caso de Novamundi y también en los proyectos de Mauro, han acudido a Crea Digital, por ejemplo, que es un programa, digamos, mezclado del Ministerio de Cultura y Ética, que es bastante interesante, ¿cierto? Tiene sus cosas, hay mucho que hacer ahí. Recientemente en el sofá, con tan grande jugando un panel con el Ministerio de Cultura y se tocaron temas interesantes allí de cómo se debe abrir más ese tema de lo que es cultura, ¿cierto? Porque aquí queremos hacer juegos masivos, bueno, o al menos que no estén limitados temáticamente por muchas cosas que se consideran culturales. Entonces, esa es una de las cosas que Crea Digital ha estado evolucionando y yo espero que en años siguientes se pueda abrir más a que esos fondos, esos proyectos que participen allí. La cultura de Colombia no es solamente la historia de Colombia, ni las culturas indígenas, o las culturas de las ciudades, sino lo que construimos en diferentes temas, usando toda nuestra vida, nuestras experiencias en la vida. Bueno, lo menciono allí porque yo creo que es de los que hay en Colombia que sirven mucho porque es efectivamente, después de algunos temas administrativos y lo que sea, tienes la platica y la puedes usar. Pero tiene sus cosas aún por mejorar bastante. Yo igual ahí rescatando les digo a todos los que tienen juegos indies que quieren sacar y quieren conseguir un primer dinero por lo menos para crear un prototipo vertical, que ya hablaremos más adelante de eso. Es importante que piensen que si van a presentarse a Crea Digital también lo piensen como si va a ser el juego que van a presentar a un público. O sea, pueden llegar con una cosa por lo menos más una mecánica que ustedes hayan validado, que sea única, que tenga un buen arte. Porque lo digo porque he estado en muchos creas y he venido siendo asesor de Crea Digital. Siempre me he encontrado que la calidad de lo que se está entregando no es tan buena y entonces es muy difícil para Crea que al final terminándoselo, por ejemplo, agencias de publicidad que hicieron un juego, una campaña, rebalandean y lo mandan a Crea Digital y se ganan esa plata. Y es porque realmente no nos ponemos nosotros de exigentes a decir, hey, yo tengo que presentar una idea que realmente quede, o los jueces de Crea queden con la boca abierta, o sea, que realmente tengan algo de muy alta calidad. Lo que dices, hay un problema realmente de que los Crea Digital estén muy enfocados en la parte de que sea cultural y que sea pues también como educativo, pero he visto proyectos tan increíbles como Cristales o Prisma, entre otros juegos que han salido de Crea Digital que literalmente tienen la misma cultura colombiana y la han explotado muy bien en esos proyectos, que al final hasta nacen nuevos modelos de negocio dentro de esos mismos proyectos de entretenimiento que van a llevar pues no tiene que ser literalmente la industria internacional, sino que la pueden explotar a nivel local. Entonces quiero que tengan eso presente porque sí hay una gran preocupación a la hora de presentar los proyectos de Crea, realmente no están llegando con los niveles que se espera y al final pues los recursos se los está llevando pues no una persona o un indie como ustedes, sino una empresa que sabe más o menos cómo usar ese recurso y es bueno que ustedes compitan contra eso. Sí, definitivamente es aprovechar la oportunidad, ¿cierto? Porque al fin de cuentas es tiempo de tu vida que vas a estar invirtiendo. Muchas veces arranca un juego y no saben que es que hay un número limitado de juegos grandes que puedes hacer en la vida. Tú empiezas a hacer un juego, eso va a ser un año, 2 años, 3 años, es como casi que un hijo pues, que uno va a tener ahí. Entonces, si uno va a arrancar, por ejemplo, en una convocatoria como Crea Digital, pensar que estás iniciando un camino que va a tomar algunos años. Otra fuente de financiación, obviamente, uno mismo buscar plata por otro lado, que es lo que toda la empresa hacemos, con contract work, con work for hire, que bueno, es similar, lo que llaman bootstrapping. El problema es que uno mismo es quien está gastando sus fondos, ¿cierto? Entonces no tiene, digamos, un control ahí sobre el presupuesto, y obviamente hay el sueño del indie, pero ojalá pues con el indie millonario, ¿cierto? Muchas veces, ojalá pues uno tuviera millones de dólares para meterle a su juego. Yo creo que esta es la que inmediatamente tenemos a disposición. No es que uno tenga una herencia o algo así, o si tiene la lotería, pues
toca sacar la plata de alguna parte, ¿cierto? Y muchas veces las empresas indie lo que hacemos es pasar de un bolsillo para otro, empezar a invertir en el desarrollo de los juegos. Ahora creo que queríamos contar un poquito de las historias propias que hemos tenido, particularmente en dos proyectos que han sido muy distintos. Entonces vamos a arrancar con Mauro hablando de los. Quiero que entiendan, digamos, que todo lo que les estamos diciendo lo hemos validado con muchos estudios. Al final vamos a mostrar como todos los estudios de Latinoamérica con los que tuvimos contacto para poder extraer esta charla. Yo, por ejemplo, soy muy de corroborar como el pipeline, el proceso en el cual nosotros creamos ideas o proyectamos o hacemos eso. Logic Cubes es mi primer juego y es gracioso porque es un juego puzzle, pero nació siendo un Metroidvania. Y lo gracioso es que yo solo dije, ¿cuáles son las características del Metroidvania? Esto, listo. ¿Qué pasa si le quita el movimiento? Ya. Que el personaje no se mueva en modo plataformero, pues con libre, sino que yo le digo cómo moverse. Le quité eso y literalmente no importaba que le dijera, no, eso es un Metroidvania, no, es un puzzle, que va como puzzle. Pero lo interesante es que como partió siendo un Metroidvania, el hecho de en un puzzle poder regresar a ese backtracking, tener toda la parte de un montón de niveles que realmente representan como las diferentes salas a las que puedes acceder y que eso ya no es un solo escenario, sino que es un universo el que habíamos creado. Yo quería contar la historia de cómo se hacen los juegos indies y ahí fue donde puse a Wiz, que era como el personaje cabeza del libro, es como el game designer, está arte, que es el pincelito, música por allá por atrás, está código arriba pues ahí saltando, pero las dos entidades cósmicas que ven ahí al fondo es el tiempo, es la experiencia que llega y te dice a vos puedes emprender, y por último está el inversionista que realmente es el arquitecto porque al final se te da el dinero y es el que te va a llevar pues para otros universos, pues otros niveles. Logic Cubes parte con esa idea y si pasa a la siguiente, empieza, y aquí hablo de los tres procesos que digamos uno va haciendo. Partió siendo ese prototipo de allá, que literalmente era un mundo cúbico que era como una escena y que la resolvías llegando a la puertica, al portalcito. Luego construimos un vertical slide donde ya empezamos a agregar pues, más elementos del juego. Y por último, y aquí algo muy importante, lo llevábamos a eventos y todo el mundo le encantaba, estaba muy bueno, pero el arte, nuevamente, ese arte está muy feo, ese arte es muy viejo, ese arte ya pasó de moda. Entonces el equipo le dio rabia y dijo, vamos a hacer un arte súper loco. Se basaron en Zelda Breath of the Wild, en Hop, un montón de juegos y crearon ese estilo que al final se volvió pues el estilo que definió realmente Logic Cubes y que nos lleva a nosotros a crecer también como estudio en una calidad donde ya podemos llevar nuestros juegos y que esa calidad hable también de nuestra empresa y de nuestro estudio. Y ahí está el release, lo pueden ver en Steam, si lo quieren jugar, es un juego difícil. Si eres un programador, sí te digo que fijo debes jugar este juego. Cosas de la vida, yo tengo una amiga que es neurocirujana, me invitó a un grupo de neurociencia, me pidió el juego y validó que el juego puede diagnosticar y estimular el pensamiento lógico y crítico. Pues. Entonces, es que eso es literalmente con lo que te das cuenta que un programador va a ser un buen programador. Si no te toca la de Rock Lee, que hay que perseverar a lo loco para poder volverte un buen programador. El juego tiene esa ventaja, lo recomiendo mucho, pero miren que cosas así van naciendo y ni siquiera uno las pensó. Yo pensé en ser un Metroidvania y terminé siendo un puzzle, entonces, bueno, cosas que pasan. Sí, es increíble porque es un juego indie acerca de cómo hacer un juego indie, Inception aquí. Y bueno, Mauro no lo mencionó, pero yo creo que detrás de toda esta construcción que ha tenido Logic Cubes, detrás de toda esta evolución más bien, está la construcción de una empresa de servicios rentable para poder hacer esta realidad, ¿cierto? Sí, ningún publisher nos quería, entonces al final era crear y tal, ganar concursos. Nosotros le llamamos llenar las arcas, o sea, empezamos a trabajar a Colombia, sobre esas cosas, llenábamos las arcas y era como, bueno, ya tenemos plata, vamos a seguir metiéndole a los juegos. Y después de 4 años lo logramos, se logró conseguir la plata para poder publicar. Entonces sí, es como un camino largo, ¿cierto? Para poder llevar a cabo el tipo de juego que uno quiere hacer, ¿cierto? Por eso es muy importante lo que hablaban del foco. Y Mauro sabía lo que quería hacer, él quería
esta mezcla de géneros, quería esta visión o este estilo visual que tiene un costo que requiere pues, ciertas inversiones para hacerlo. Yo también quiero compartir un poco de la historia de Nova Mundi, ya que hablamos un poquito de Logic Cubes Nova Mundi. Puedo verlo. Es un juego que está, creo que yo lo había mencionado, está en acceso anticipado en Steam, o sea, en este momento ya se puede adquirir, este es nuestro segundo juego que tenemos en Steam, y es un juego de exploración, básicamente. Es difícil, digamos, describir el género de Nova Mundi, porque no es un RTS, no es un juego de estrategia en tiempo real, no es un RPG, porque no es profundo, digamos, en la historia que está desarrollando. Hereda mucho de otros tipos de juegos que yo he hecho, como los roguelike, pero al final de cuentas, Nova Mundi, el core de la experiencia del juego es explorar un mundo que cada vez que tú juegas es diferente y que está inspirado en la geografía de esta área donde estamos hoy día aquí en Bogotá, que son estos, no quiero llamarlo altiplano porque hay muchas diferentes características geográficas, pero bueno, son los valles, son los páramos, y cada vez que tú juegas, la misión es la misma, pero el mundo es distinto. Entonces, a eso es lo que hemos llegado hasta ahora, eso es lo que es Nova Mundi, pero ha sido un camino, digamos, muy largo. Si vamos, podríamos decir que arrancó hasta 2011, cuando se hizo el primer prototipo de lo que se llamaba en ese momento Expedition, y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en el proceso que vamos a proponer de validar las ideas. Con Expedition se hizo un juego en 7 días, que son como algunas de las limitaciones que puede tener un Jam, y creamos un jueguito de exploración. Estaba más enfocado en la parte naval, o sí, digamos la naval, de barcos de vela, y estaba también en esta época. Temáticamente estaba más enfocado en mirarlo desde el punto de vista europeo, un explorador como Cristóbal Colón que estaba llegando al Nuevo Mundo. Por allá en 2019 retomamos y dijimos, bueno, no, eso está muy bien, pero yo quiero mezclarlo y quiero llegar a más personas, no solo al nicho de jugadores de estrategia que les gusta el pixel art, sino más, ampliarlo un poquito más hacia los jugadores de estrategia, de géneros que, digamos, son mucho más grandes. Y bueno, empezamos a trabajar en la parte de una evolución técnica. Allá es cuando vamos a GS y nos encontramos con, venga, ¿usted está seguro que quiere un juego de Cristóbal Colón? Estamos en el año 2023, un tema de, usted quiere ser un explorador de colonización. Y fue un choque inicialmente porque yo, pues sí, es que hay algo de malo en eso, que no entendía qué me estaban diciendo, ¿cierto? Y bueno, fue un aprendizaje como ver otro tipo de perspectivas en eso, ¿cierto? La evolución que ha tenido este matemático, más allá de lo que es políticamente correcto o no, hay muchas cosas que aprender ahí. Iniciamos con ese proceso fallando, porque sabíamos que necesitábamos meter un cambio, no solamente por el tema de qué mensaje estábamos transmitiendo, sino también con cómo hacer que el juego sea único, de ese tipo de cosas que mencionaba Mauro, que te dicen allá. A ellos le dijeron que el arte era muy feo, a nosotros nos dijeron, sí, ese juego no tiene sabor, ¿cierto? Es muy insabor, ¿cuál es el picante de ese juego? No me genera nada fuerte, entonces es un simulador, pero ¿cómo hace usted que ese simulador, ese sandbox del mundo en el siglo XVI sea emocionante o haya un juego ahí? Y empezamos a explorar mucho, a cambiar muchas cosas, a evolucionar la parte narrativa. Ya digamos que el foco no era tanto en ir al nuevo mundo a crear pueblos, porque ya existen muchos juegos de eso y por todos los otros repercusiones que había, sino más en explorar, y allí fue donde intentamos meter el tema procedimental también de generación de culturas y todo, y nos encontramos con que la estábamos embarrando también, porque no estábamos considerando un montón de cosas de la representación adecuada, de esas culturas que estábamos mezclando allí, entre otras. Y bueno, hemos seguido avanzando, pero creo que lo último, lo que hemos hecho, después de recibir todo el feedback, después de estar en acceso anticipado, que a fin de cuentas, la idea de estar en acceso anticipado es obtener realimentación por parte de un grupo grande de jugadores, es enfocarnos más ya en el gameplay, ¿cierto? Venga, esto tiene que ser jugable quitándole todo el tema, quitándole toda la historia, quitándole todo, digamos, la pintura temática,
Y bueno, es lo que últimamente estamos haciendo para salir ya de acceso anticipado en este año, ¿cierto? Es la meta que tenemos. Listo. Ya hablando un poco pues de lo que es hacer los juegos indies y nuevamente han visto que mucho de lo que hacemos es testear público, listo. Si aquí un game designer llega y dice no, que con su primera idea va a dar la prototipo y va a funcionar, pues que uno va de genio, pero eso nunca ha pasado en la existencia, pues, o sea, nunca ha sucedido que alguien haga eso. Pero tiremos un poco atrás, ¿cómo llegamos a una idea que realmente sirva? Listo. Y aquí es muy importante que, me imagino que acá todos juegan videojuegos, ¿cierto? Y les gustan los videojuegos, listo. Entonces, uno con los juegos que ha jugado ya tiene una idea de qué quiere hacer. Y normalmente está tan fuera del scope que es horrible, pues, o sea, estás lejísimos. Entonces, no, yo voy a hacer un RPG. Entonces, esto es lo que quiero hacer. Si vas a hacer un RPG, empieza a analizar entonces el público. En Steam es muy fácil, ustedes van y miran cuántas ventas han hecho los RPGs en los últimos 3, 5 años y ya ven si el público realmente hay una tendencia y realmente hay alguien buscando ese juego. Eso les va a ayudar a ustedes, por ejemplo, a entender, bueno, voy a gastar mi tiempo en hacer ese RPG que hay público que lo va a agarrar. Pero luego viene la parte de cuestionarse y decir lo que yo soy capaz de hacer o lo que mi equipo es capaz de hacer. Si todos son juniors recién salidos de la universidad y vas a hacer un RPG, pues frenar y decir como, uy, no, ok. Porque un RPG no es como entro en el RPG Maker o bajo en un Asset Store, en el Asset Store, en el Asset de Unreal, algo de RPG, no. El RPG es tan increíblemente difícil por el balance, el progreso y la narrativa profunda y cómo haces un sistema de batalla que realmente se sienta en rico. No es como, y yo me descargo un asset y ya tengo el RPG, ojalá fuera tan fácil. Por eso los RPG son un género tan difícil de construir. Cuando ya analizas esos 3 puntos, lo que hay ahí en el centro, así, aquí lo voy a mostrar acá, aquí en esta zonita, aquí, es lo viable, es lo que realmente sí. Pero de resto, todo está por fuera. Cuando yo arranqué, digamos, no lidio así, o sea, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un Metroidvania. Empecé a idear, luego me tiré y miré el público, mucha gente quería el Metroidvania. Mi equipo era capaz de hacer un Metroidvania, listo, entonces arrancamos, es viable. Y digo, pero cuando se convirtió en puzzle, porque le quité una característica menos importante al Metroidvania, ya, ¡pum!, ya el público no lo está buscando, ya entonces no iba a ser tan rentable. Y ahí hay que estar muy pendientes de esa mecánica. Yo, por ejemplo, no soy el designer así tan monstruo como muchos, como los de Teravision o Effecto o Slash, ¿verdad? Que no sé, ellos llegan y tienen como una visión, ya veo el juego y se lo sacan así. No, a mí me toca como soy programador, empiezo qué características tiene un género y empiezo a integrarle, a combinar cosas y si de ahí sale algo y que me gusta, lo pongo como en un jueguito de mesa y se lo empiezo a pasar a mis estudiantes, por eso me gusta ser profesor, se lo pongo a mis estudiantes y los veo sonreír y se veo que mi segunda idea nació así, o sea, empecé a pasarse a mis estudiantes, vi que tenía sentido, empezó a gustar y yo, ok, listo, me gusta. Y lo único que hago es eso, evaluar géneros, sobre todo el género Metroidvania que es el que me gusta y es como mi identidad, que vivo haciéndole variaciones y de ahí han surgido cosas interesantes, pues, donde sí, a veces si le cortas algo a ese género, literalmente ya muere y ya no es de ese género y se vuelve una mercocha extraña que actualmente con la segunda idea estamos sufriendo. Pues yo no, la están sufriendo los viste que les toca ir a los eventos a que les digan no, que ese juego tan raro. Es también bacano en la industria porque conocer a todos los de la industria, por lo menos a mí me pasó, y fue bacano conocer por ejemplo a Carlos Rocha, que él también hace juegos raros, porque yo decía, yo estoy en Medellín y yo hago estos juegos, son raros, nadie le gusta y ¿será que existe alguien por allá que también sufre lo mismo? Y empezamos a congeniar y a él le funcionan, hace juegos raros pero realmente gustan, entonces ¿qué puedo aprender de esta persona para que ya encontré mi identidad, pero no sé cómo hacer que esa identidad sea comercial? Y ahí es donde empiezan a empalmarse estas personas que se vuelven realmente tus mentores y te ayudan a llegar a una idea realmente que funcione, ¿listo? Pero tengan eso a la hora de construir una idea, ¿listo? No sé si va a servir algo
juego ahí. Sí, ya que estamos haciendo spoilers de juegos viejos, creo que es como las estatuas de las diosas en Final Fantasy VI. Es decir, si desacomodas una de las tres, causa el fin del mundo. Spoilers viejos. Pero yo creo que también algo importante aquí es que todo es un proceso. Uno cuando está empezando a hacer juegos en realidad no sabe ni siquiera qué quiere hacer. Que supuestamente es más fácil, ¿cierto? Uno tiene alguna ideita, sí, yo quiero hacer como un juego más o menos esto, pero apenas entro a ver en detalle un montón de decisiones que hay que tomar, no sé, yo sí quiero hacer esto, en realidad no sé qué me estoy metiendo, ni hablar de lo que puedo hacer yo, o lo que puede hacer mi equipo, uno no sabe, ¿cierto? Entonces yo creo que todo es un proceso de aprendizaje y buscar que está, la magia es saber qué está buscando el público, porque también si estamos hablando de todo de indie, y si estamos hablando de innovar, pues estás rompiendo expectativas también, ¿cierto? Entonces es muy tricky, ¿cierto? Es difícil lograr este balance cuando hay cosas que son tan, digamos, cambiantes, ¿cierto? Que son diferentes con respecto a otro tipo de desarrollo. Y como para terminar, igual les queríamos dejar como el proceso de nosotros, si puedes ir una más atrás. Igual, recuerden, todo eso lo iteramos con estas empresas. El proceso de desarrollo para todos es empaticen, o sea, conozcan a su público, hagan, o sea, miren a la gente, miren qué les gusta, aprendan a leer a la gente, definan qué quieren hacer, recuerden lo de eso, la idea, luego prototipen, pero yo creo que lo que yo sí siento que deben aprender todos ustedes es a testear. Miren que le hemos dicho, lo llevamos a un sitio, no le gusta. Yo cada vez que presento una idea, recuerdo haberse la presentado a Julián, mi idea del juego, y el labio era como, ¿qué es esta cosa tan asquerosa? Aunque lo hace de una forma super polite, pero yo sé que le estaba diciendo, ¿qué es esto tan asqueroso? Y ya yo soy como que... Entonces, es muy bueno realmente tener personas a las cuales ustedes mostrarles, no a la mamá, no a los amigos, no nada, no, es realmente testear con público para que lleguen a un juego que realmente se sienta bien y que tenga una mecánica que realmente atraiga a ese público que ustedes quieren vender, ¿no ves?